Gioja, de la expresidenta que los visitó el Partido Justicialista Nacional desde 2003, que no lo hacía, pero bueno, las elecciones lo cambian todo. Un frente electoral que incluiría al PJ tradicional, vamos a llamarlo. Cambiamos de tema, vamos a hablar con Mariano Federici, el titular de la UIF, de la Unidad de Información Financiera. Bueno, como el superagente que lucha contra el lavado de dinero, digámoslo así. Muchísimas gracias, Mariano, por estar aquí. Mariano, Cuaderno de las Coimas ya ha pasado un año. Sería interesante tener un balance de, bueno, cuánto es el dinero de ese hecho de corrupción, cuánto que ha venido de los sobornos y estas componendas entre el Estado y cierto empresariado, cuánto se logró detectar, cuánto se ha lavado. ¿Podés hacernos un estado de la cuestión de esto? Bueno, esto en primer lugar es una de las causas más reveladoras de la matriz de corrupción que rigió en Argentina entre por lo menos los años 2003 a 2015. Es una mega causa, tiene 74 imputados al momento, la gran mayoría de los cuales son empresarios. Hay 18 funcionarios públicos, el resto todos empresarios. Prácticamente todos procesados con 5 faltas de mérito y algunos sobreseimientos que son los que están relacionados con las personas fallecidas. La suma de dinero presuntamente robada, digamos, es sin lugar a dudas de gran magnitud, pero nosotros estamos siendo prudentes en nuestras estimaciones porque cada vez que intentamos estimar un monto aparecen hechos nuevos o aparecen datos nuevos que aumentan esos valores. En el último cálculo, ¿a cuánto llegaba ese monto? Bueno, a ver, todo esto es una aproximación, digamos, ¿no? Porque no hay todavía hallazgos significativos. Lo que hay, pasaron muchos años, hay un esfuerzo y un despliegue muy grande en el rastreo tendiente a detectar estos fondos, pero todavía los hallazgos son menores. Esto es así, ocurre en todo el mundo. La dificultad de hallar el dinero robado es un desafío que enfrenta la comunidad internacional a nivel global. Fíjate, Luciana, que las estadísticas globales muestran que menos del 2% de lo robado se logra recuperar, y en Argentina esto se agrava por el atraso. Menos del 2% de lo robado es lo que es deprimente. Y en nuestro país la dificultad es mayor, teniendo en cuenta que llegamos tarde, digamos, a la pesquisa. Estos son hechos que ocurrieron desde hace muchos años. Aún así, hemos dado con algunos hallazgos, sobre todo en relación a lo que es la trama, lo que fue la trama de Daniel Muñoz, donde la UIF hizo un trabajo muy importante cooperando internacionalmente con otros países, especialmente con Estados Unidos, y se lograron detectar bienes por arriba de 70 millones de dólares que fueron escondidos, lavados en Estados Unidos inicialmente y luego en otras jurisdicciones. De todas maneras, la aproximación nuestra es mucho mayor. Si uno calcula el monto que los propios arrepentidos revelaron, se pagó en las obras públicas que tuvieron lugar entre los años 2003 y 2015, es decir, entre un 15 y 20% de sobreprecios que tuvieron esas multas, arroja una cifra entre 30 y 35 mil millones de dólares que podrían estar involucradas en, digamos, dinero proveniente del delito, ¿no? O sea, y solo se han detectado 70. No, se han encontrado más. 70 están relacionados con la trama de Muñoz. Hay mucho dinero también que está identificado en cuentas de empresarios fuera del país. Hay aproximadamente unos 500 millones de dólares que han sido detectados. De empresarios que están involucrados en la causa. Por supuesto. ¿Y el Estado argentino puede de alguna manera reclamar ese dinero que está en esas cuentas? Bueno,
En algunos casos puede que sí, si se logra demostrar que esos empresarios estuvieron involucrados en conductas de lavado de activos y que se apropiaron de parte del producto del delito proveniente de la defraudación Para al eso Estado. hay que esperar a la sentencia, hay que esperar a que la investigación avance, el juicio avance y se llegue a una sentencia. Primero hay que esperar que la investigación avance también hacia no solo la conducta del cohecho o las dádivas, que es lo que se ha venido investigando hasta ahora, sino también la conducta del lavado de activos que pudo haber estado involucrada. Por eso la UIF instó a que se inicie una investigación por lavado. Y luego sí, por supuesto, a que haya una sentencia que ordene también el decomiso de esos bienes. ¿Siempre que hay cohecho hay lavado? Bueno, nosotros entendemos que sí, porque claro, cuando si es un dinero ilegal, ¿cómo lo vas a usar el lavado o gastar de activos legalmente? es justamente la introducción en el mercado de dinero proveniente de una actividad ilícita con la finalidad de darle una apariencia de licitud. Entonces, aquel que recibe el producto del delito, siempre, digamos, que introduzca ese dinero en el circuito formal, está cometiendo un acto de lavado. No importa si lo fuga a una cuenta offshore o si lo gasta en una mansión en Argentina, es lavado. Exactamente. Bien. O se lo deja a su hija de regalo de 15 en la cuenta bancaria. Cualquier conducta que implique la puesta en circulación en el mercado el dinero proveniente de una actividad ilícita configura una conducta de lavado. Bien. Mariano, uno ve, no sé, Breaking Bad, esta serie genial que tenía que ver con el narcotráfico en Estados Unidos, un profesor de química que se mete impensadamente en ese mundo. Ganaban millones, toneladas de billetes y ya no sabían dónde enterrarlo. Si no se lava en el circuito, en algún circuito donde el dinero circule y se entierra, ¿el entierro también es lavado de dinero? Bueno, el lavado de dinero se configura cuando el producto del delito se introduce en el circuito económico. Pero si yo lo entierro en el patio de mi casa, no se introduce en el circuito económico. En principio no, en principio no. Ahora, si uno saca dinero enterrado y lo usa para comprar un auto, por ejemplo, para comprarse una casa. Pero si lo dejas guardado durante muchos años, estás de alguna manera evadiendo impuestos o sobornando, pero no estás lavando dinero. La posesión del producto del delito no es en Argentina una conducta de lavado de activos. En muchos países sí lo es, Por eso ¿Eso es una falla de la ley argentina? Bueno, no. Los estándares internacionales dicen que, digamos, en principio hay que legislar el tipo penal de lavado conforme a la Convención de Viena, pero para el caso de la posesión se entiende que puede haber cierta flexibilidad atendiendo a los principios generales del derecho. En el caso de Argentina, la posesión no está tipificada porque la figura penal hace alusión a la puesta en circulación en la economía. ¿Por qué? Porque el delito está dentro del título del Código Penal que tipifica los delitos contra el orden económico financiero. Entonces, se entiende que el bien jurídico, el orden económico financiero, no se vería lesionado en este caso si uno no hace una introducción de ese dinero en el circuito económico, ¿no? Pero si hace una extracción, aunque la deje guardada en la caja fuerte de su casa, está alterando la lógica también del circuito financiero. Exacto. Una extracción, digamos, de sumas que le pertenecen al Estado. Por supuesto, o sea, todo... O deja de pagar impuestos porque ese dinero es dinero en negro. Bueno, lo que hay que entender es que estos delitos generan distorsiones muy grandes en la economía, contaminan la integridad del orden económico financiero y rompen las reglas de mercado, porque claro, si hay un empresario que, digamos, logra hacerse rico coimeando, defraudando al Estado, etcétera, y luego introduce el producto de ese delito en la economía, incluso para invertir, para ganar más, para acaparar más mercado, bueno, está afectando las reglas de la sana competencia, está, digamos, compitiendo deslealmente contra sus demás competidores y eso desalienta la inversión, puede tener impacto macroeconómico sobre las capacidades de atraer inversión y de crecer y de desarrollarnos, ¿no? Mariano,
lavado de dinero en Argentina se da principalmente a partir del hecho del soborno entre el Estado y los empresarios, o hay otras redes criminales como el narcotráfico que también están lavando de manera escandalosa dinero en Argentina? Bajo la ley argentina, el lavado de activos es, puede ser de cualquier delito precedente que esté tipificado en el Código Penal. No hay una limitación. Ahora Pero bien, de hecho, en la práctica, principalmente las principales amenazas que nosotros tenemos Sí. detectadas en base a nuestro análisis de riesgo es que proviene, digamos, de los delitos de narcotráfico y de corrupción. Esos son los ¿Quién dos le gana delitos. con la corrupción? ¿Al narcotráfico o al narcotráfico a la corrupción? Bueno, es una competencia cabeza a cabeza, Sí. digamos, Mira. ¿no? Pero una cosa Inquietante. nutre la otra, porque el delito de corrupción, digamos, tiene un impacto mucho más allá de sí mismo, digamos. Es un delito que produce una vulnerabilidad enorme en el sistema que además alienta y fomenta la comisión de otros delitos. Cuando vos tenés policías corruptos, aduaneros corruptos, funcionarios que Una no cadena. controlan las Sí, sí. fronteras, alientan todo tipo de tráfico y la comisión de otros delitos en nuestro territorio, ¿no? Ahora, Mariano, la noticia sobre las posibilidades y la intervención clara de la justicia en el caso de los cuadernos de las coimas, por ejemplo, y el gran avance de la justicia en relación a otras causas de corrupción en Argentina que involucran la gestión anterior, adquirieron una velocidad y un vigor cuando el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner empezó su conteo hacia el final, digamos, se estaba terminando. ¿Qué se puede hacer para prevenir que estos hechos no se den? ¿Qué puede hacer la UIF para, prevenir que efectivamente el lavado de dinero no se dé cuando hay corrupción? Bueno, a ver, la UIF tiene una función preventiva muy importante. Somos los reguladores del sistema financiero y de gran parte de la economía Pero no argentina. estaría funcionando, digo, si estamos hablando de 35.000 millones de dólares Sin duda no que fueron lavados. Sin duda no funcionó en el pasado. Sin duda no funcionó porque no hubo una estrategia, no hubo una... En el pasado, ¿qué decís en la gestión kirchnerista? En la gestión anterior. No hubo, claramente, no hubo un uso de esta herramienta importante que tiene el Estado para controlar las amenazas graves, para controlar el narcotráfico, para controlar la corrupción. Se utilizó para otros fines, a veces no santos. Entonces, cuando uno no utiliza las herramientas que la ley ha otorgado para controlar estos delitos, bueno, estos delitos se sienten alentados o los delincuentes se sienten alentados a venir a cometer esos delitos en la jurisdicción. Ahora, Mariano, alguien que no estuviera de acuerdo con esta gestión de gobierno podría decir, la UIF depende del Ministerio de Hacienda, Correcto. O sea, depende del Poder Ejecutivo Nacional, de políticos que se demostró que pueden ser, no en esta gestión, al menos por ahora, se ha demostrado que en otras gestiones, políticos que pueden ser parte de un sistema de corrupción. ¿Por qué alguien que no cree en este gobierno se puede plantear, no se podría plantear esta pregunta? Bueno, cuando este gobierno vaya terminando, finalmente van a empezar a saltar hechos de corrupción, porque la UIF efectivamente no tiene una gran capacidad de controlarlo, sobre todo si depende del Poder Ejecutivo. Bueno, sí, son agujeros legales inquietantes, ¿no? La UIF no tiene una dependencia operativa y funcional del Poder Ejecutivo. Es un organismo autónomo. La ley le otorga la autonomía y la autarquía, eso a diferencia, por ejemplo, de la Oficina Anticorrupción, que sí está dentro de la órbita y de la dependencia de un ministerio. La UIF tiene autonomía por ley y si bien está dentro de la órbita del Ministerio de Hacienda es para fines más administrativos. De hecho, nos hemos comportado con total autonomía durante nuestra gestión y hemos hecho culto de esa autonomía, promoviendo y fortaleciendo esa autonomía. Este gobierno, además, no solamente ha respetado la autonomía, sino que ha contribuido a través de distintos decretos y resoluciones a fortalecerla, permitiéndonos investigar libremente. Eso es lo que nos ha llevado incluso a tener que hacer, en muchos casos, denuncias vinculadas a personas que puedan estar relacionadas o cercanas también a funcionarios de ¿A quién te referís, por ejemplo? ¿Algún caso que puedas mencionar? No, prefiero no dar nombres porque la verdad que tenemos también un deber de secreto en este caso y algunos de los nombres ya están judicializados, es verdad, y se conoce públicamente. Pero hemos impulsado, miren, esto no es secreto.
hemos impulsado también investigaciones contra el propio presidente de la República, cosa que no había ocurrido nunca antes en la historia de nuestra institución. Por supuesto que es nuestro deber hacerlo, no pretendo un premio por haber hecho mi trabajo, pero haber investigado al presidente de la República, al titular de la Agencia Federal de Investigaciones, a empresarios que están vinculados al gobierno, a gobernadores y otros políticos que puedan formar parte de partidos que integran la alianza también. Entonces, ese comportamiento autónomo que ha tenido la UIF se ha dado bajo nuestra gestión por primera vez en la historia de esta institución. Esperamos que esto tenga continuidad más allá de quienes hoy coyunturalmente tenemos el honor de poder ocupar este cargo, ¿no? Muchísimas gracias, Mariano Federici, por estas precisiones.